¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. En el sótano. Me llamo Javier Mendoza y vivo en Querétaro. Todo comenzó con la desaparición de don Ricardo, un anciano que vivía a unas calles de mi casa. Don Ricardo era un tipo solitario, pero siempre saludaba y a veces nos contaba historias raras del barrio, historias que nadie creía del todo. Yo era de los pocos que le ponía atención, no porque creyera en fantasmas, sino porque me daba lástima verlo tan solo. La última vez que lo vi fue hace unas 3 semanas. Estaba sentado en la banqueta, frente a su casa, con la mirada perdida. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, pero que andaba preocupado por unos ruidos extraños que escuchaba en el sótano. Me invitó a pasar para que los escuchara yo también, pero le dije que no podía, que iba tarde al trabajo. Me arrepiento tanto de eso. Unos días después, supe que don Ricardo había desaparecido. Nadie lo había visto salir de su casa, y su puerta estaba cerrada con llave. La policía no le dio mucha importancia al caso, dijeron que seguramente se había ido con algún familiar o que se había perdido por ahí. Pero yo sabía que algo raro había pasado. Conocía a don Ricardo, él nunca se iría sin avisar a nadie. Decidí investigar por mi cuenta. No tenía ni idea de por dónde empezar, pero sabía que tenía que hacer algo. Empecé preguntando a los vecinos si habían visto algo sospechoso, pero nadie sabía nada. Todos decían lo mismo, que don Ricardo era un viejo raro y que seguramente se había ido por su propio pie. Entonces, me acordé de los ruidos que don Ricardo me había mencionado en el sótano. Tal vez ahí estaba la clave de su desaparición. Esa noche, esperé a que todos estuvieran dormidos y me fui a la casa de don Ricardo. Salté la barda y me acerqué a la puerta principal. Estaba cerrada con llave, pero recordé que don Ricardo siempre dejaba una ventana abierta en la parte de atrás. Con mucho cuidado, me acerqué a la ventana y la abrí. Entré a la casa y me encontré en la sala. Todo estaba oscuro y en silencio. Caminé hasta la puerta del sótano y la abrí. Un olor a humedad y a tierra mojada me golpeó la cara. Saqué mi celular y encendí la linterna. Las escaleras del sótano eran viejas y de madera, crujían con cada paso que daba. Bajé lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. El sótano era un lugar oscuro y lúgubre, lleno de cajas viejas y trastos inútiles. La luz de mi celular apenas alcanzaba a iluminar una pequeña parte del lugar. De repente, escuché un ruido. Era un sonido de arrastre, como si alguien estuviera moviendo algo pesado por el suelo. El sonido venía del fondo del sótano, de una zona que estaba completamente oscura. Apunté la linterna hacia allá y vi algo que me heló la sangre. Era una sombra que se movía lentamente por el suelo. La sombra parecía tener forma humana, pero era demasiado grande y deforme. Estaba arrastrando algo que no pude distinguir en la oscuridad. El sonido de arrastre se hizo más fuerte, y la sombra se acercó a mí. Empecé a temblar de miedo. No sabía qué era esa cosa, pero sabía que no era nada bueno. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido.
Entonces, la luz del sótano parpadeó y se apagó. Me quedé completamente a oscuras, escuchando el sonido de arrastre que se acercaba cada vez más. Sentí que la respiración se me cortaba. Estaba atrapado en el sótano, con esa cosa que se acercaba a mí en la oscuridad. De repente, la luz volvió a encenderse. La sombra estaba justo frente a mí, a pocos metros de distancia. Ahora podía ver lo que estaba arrastrando. Era un cuerpo, el cuerpo de don Ricardo. Don Ricardo estaba muerto, con la cara desfigurada y el cuerpo lleno de moretones. La sombra lo estaba arrastrando por el suelo, como si fuera un muñeco de trapo. Grité de terror y salí corriendo hacia las escaleras. Subí las escaleras lo más rápido que pude, tropezando y cayéndome varias veces. Llegué a la sala y salí corriendo de la casa. No paré de correr hasta que llegué a mi casa. Estaba temblando y sudando frío. Esa noche no pude dormir. No dejaba de ver la imagen de don Ricardo muerto en el sótano, arrastrado por esa sombra deforme. No sabía qué era esa cosa, ni por qué había matado a don Ricardo. Pero sabía que tenía que hacer algo. Al día siguiente, fui a la policía y les conté lo que había visto. No me creyeron, dijeron que estaba loco o que había tenido una pesadilla. Me dijeron que no podían investigar un caso basado en mi testimonio, que no había pruebas de que don Ricardo hubiera sido asesinado. Me sentí frustrado y desesperado. Nadie me creía, nadie quería ayudarme. Estaba solo, con el peso de la muerte de don Ricardo sobre mis hombros. Decidí volver al sótano, a buscar alguna prueba que pudiera convencer a la policía. Esa noche, volví a la casa de don Ricardo. Entré por la ventana y bajé al sótano. Esta vez llevaba una cámara conmigo, para tomar fotos de lo que encontrara. El sótano estaba igual que la noche anterior, oscuro y lúgubre. Empecé a buscar pistas, revisando las cajas y los trastos viejos. No encontré nada relevante. Entonces, me acerqué a la zona donde había visto la sombra. Ahí, en el suelo, encontré algo que me hizo estremecer. Era una marca extraña que no había visto antes. La marca tenía forma de espiral y parecía estar grabada en el suelo con algo afilado. Tomé una foto de la marca y seguí buscando. Encontré otras marcas similares en diferentes partes del sótano. Todas tenían la misma forma de espiral y todas parecían estar grabadas en el suelo con algo afilado. Empecé a sentirme observado, como si alguien estuviera vigilándome desde la oscuridad. De repente, escuché un ruido. Era el mismo sonido de arrastre que había escuchado la noche anterior. El sonido venía del fondo del sótano, de la misma zona donde había visto la sombra. Apunté la linterna hacia allá y vi algo que me dejó sin aliento. La sombra estaba allí, de nuevo. Estaba de pie, inmóvil, observándome desde la oscuridad. No estaba arrastrando nada, solo estaba allí, mirándome fijamente. Sentí que el corazón se me salía del pecho. La luz del sótano parpadeó y se apagó. Me quedé completamente a oscuras, escuchando el sonido de arrastre que se acercaba cada vez más. Esta vez no corrí. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme. De repente, sentí algo frío y viscoso tocando mi cara. Era la mano de la sombra. La mano me agarró con fuerza y me arrastró hacia la oscuridad. Grité de terror, pero nadie me escuchó. La sombra me arrastró hasta el fondo del sótano, hasta una zona que nunca antes había visto. Era una especie de altar, hecho con piedras y huesos. En el centro del altar había un agujero profundo y oscuro. La sombra me levantó en el aire y me colocó sobre el agujero. Sentí que el miedo me paralizaba. Sabía lo que iba a pasar. Iba a ser sacrificado, iba a ser la próxima víctima de esa cosa. La sombra empezó a recitar algo en un idioma desconocido.
Su voz era grave y ronca, y me hacía temblar de miedo. Sentí que la tierra temblaba bajo mis pies. El agujero se hizo más grande, y la oscuridad que emanaba de él era cada vez más intensa. De repente, escuché un grito. Era un grito desgarrador, un grito que me heló la sangre. El grito venía del agujero. La sombra dejó de recitar y miró hacia el agujero. Sus ojos brillaban con una luz roja y malévola. Del agujero salió una figura grotesca y deforme. Era una especie de demonio, con cuernos, garras y una cola larga y delgada. El demonio agarró a la sombra y la arrastró hacia el agujero. La sombra gritó de terror, pero el demonio no la soltó. La arrastró hasta el borde del agujero y la arrojó dentro. La sombra cayó al vacío, gritando y pataleando. El demonio se dio la vuelta y me miró fijamente. Sus ojos eran rojos y brillantes, y me transmitían un odio profundo y ancestral. Sentí que iba a morir. Estaba a punto de ser devorado por esa criatura infernal. Cerré los ojos y esperé lo peor. Pero el demonio no me atacó. En lugar de eso, se acercó a mí y me tocó la frente con uno de sus dedos. Sentí una descarga eléctrica recorriendo mi cuerpo. Abrí los ojos y vi que el demonio estaba sonriendo. El demonio me dijo algo en un idioma desconocido. No entendí lo que dijo, pero supe que no era nada bueno. Luego, el demonio desapareció, se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo en el sótano, temblando y sudando frío. No sabía qué había pasado, ni por qué el demonio me había perdonado la vida. Pero sabía que tenía que salir de allí, que tenía que alejarme de ese lugar maldito. Salí corriendo del sótano y de la casa de don Ricardo. No paré de correr hasta que llegué a mi casa. Me encerré en mi habitación y no salí en días. Estaba traumatizado por lo que había visto. Después de eso, mi vida cambió para siempre. No volví a ser el mismo. Tenía pesadillas todas las noches, y vivía con el miedo constante de que el demonio volviera por mí. No volví a bajar a un sótano, ni a acercarme a la casa de don Ricardo. La policía nunca encontró el cuerpo de don Ricardo. El caso se cerró como una desaparición sin resolver. Pero yo sé la verdad. Yo sé que don Ricardo fue asesinado por algo que vive en el sótano de su casa, algo que es más antiguo y malvado que cualquier cosa que pueda imaginar. Y sé que, de alguna manera, estoy marcado por esa experiencia, condenado a recordar para siempre el horror que presencié en ese sótano maldito. Nunca más pude dormir bien, la imagen de don Ricardo y la sombra deforme siempre regresaban a mis sueños. Vendí mi casa en Querétaro y me mudé lejos, intentando escapar de los recuerdos, pero el miedo me persigue a donde quiera que vaya. Sé que algún día, esa cosa volverá por mí,